Muy buenos días, mi nombre es Juan Camilo Criollo, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNA, pertenezco a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones y en este video les voy a hablar sobre la tarea número 1 de la materia de electromagnetismo. Acá está mi documento, en este caso nos pedía explicar el ejercicio número 5, el cual era realizar circuitos mediante un laboratorio. En este caso nos pedía familiarizarnos con el mismo haciendo una introducción en la cual nos pedía realizar un circuito donde estuvieran baterías, bombillas, resistencias e interruptores y nos pedía explorar la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. En este caso vemos el circuito diseñado con las baterías, las resistencias, el interruptor y la bombilla. Acá en este caso vemos que el circuito está abierto y la corriente que nos da es de 1.8 amperios. Y acá con el circuito cerrado vemos cómo la corriente nos aumenta. Ya en el circuito número 2 nos pedía desarrollar con conductores aislantes y tomar las mediciones de las mismas. En este caso vemos el circuito y vemos la medición de 2000 voltios que nos da en este caso. Ya nos pedía en la fase número 2 realizar la implementación del circuito. Entonces nos pedían construir un circuito que encendía una bombilla. Entonces sacamos el circuito con sus baterías, su resistencia, su interruptor y su bombilla. Entonces acabamos el circuito con el interruptor abierto. Vemos que el voltaje al variar va a generar la descarga de electrones, la cual acelerará generando que la bombilla obtenga mucho más brillo. Luego nos pedía construir un circuito para encender dos bombillas e indicar la forma en que se deben conectar las dos bombillas en el circuito, de modo que si una bombilla está desconectada, ambas se apaguen. Entonces, para este caso, el circuito se compone de dos bombillas que se encuentran conectadas en serie. Eso significa que al desconectar un tramo del circuito, el flujo de electrones se corta y por ende ninguna de las dos bombillas se encenderá. Apagamos el circuito completo y vemos que las bombillas están encendidas. La corriente es de 0.9 amperios. Y a lo que vemos que se abre el circuito, las dos bombillas se van a apagar. Esto es porque están conectadas en serie. Ya en el punto 2 nos pedía que si una bombilla está desconectada, la otra permanezca encendida. Entonces, en la figura que vamos a observar a continuación, ya el circuito se encuentra en paralelo. Esto nos quiere decir que al desconectar un extremo de los bombillos, uno de los siguientes sigue su flujo, por lo cual el otro camino va a seguir iluminando, mientras el otro va a estar afectado y no va a recibir el flujo de electrones. Entonces sacamos el circuito en paralelo, vemos que si están conectados, pues los dos extremos van a encender las dos bombillas, pero si se desconecta un extremo, una bombilla va a apagar y la otra va a encender, y pues su corriente va a variar. Ya luego en el punto C nos pedía diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y otro con dos conectadas en paralelo. Cada circuito va a tener una fuente de voltaje diferente. Entonces, comparar lo que sucede con la corriente y el voltaje a través de cada resistencia para cada circuito. Entonces, en la figura que observaremos a continuación, se tienen tres resistencias en serie, la cual reduce la fluidez de electrones, pero la corriente va a ser la misma por todo el circuito. Acabamos el circuito y observamos que la corriente en todo lado va a ser de 0.660 amperios. Y a continuación vamos a observar el circuito en paralelo y esto sí vamos a observar cómo el flujo de electrones va a ir variando cada vez que pasa por las resistencias. En este caso comienza con 2.7 amperios, luego al pasar el primer circuito en paralelo queda en 1.8 y al pasar al otro nos va a quedar en 0.9 amperios. Nos pedía ya medir la intensidad de cada circuito, pues como les explicaba anteriormente, cuando está en serie la corriente va a ser la misma por todo el circuito, pero a lo que está en paralelo su corriente va a ir variando. Ahora nos pedía calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente de cada circuito. Entonces, para esto primero hallamos la suma total de las resistencias. En este caso, pues cada resistencia es de 10 ohmios. Cuando es en serie es la sumatoria de todas. Entonces, en este caso, vemos que nos da 30 amperios y al hallar la intensidad de corriente es coger el voltaje de la fuente, que en este caso son 18 voltios sobre 30 ohmios, que es la resistencia total del circuito. Entonces nos va a dar una intensidad de corriente de 0.6 amperios. Digamos ya en el caso del circuito en paralelo, vemos el circuito
vamos a hallar primero que todo la resistencia total del circuito. La fórmula que vamos a usar es que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 1 sobre el valor de la resistencia 1 más 1 sobre el valor de la resistencia 2, 1 sobre el valor de la resistencia 3. En este caso, apagamos la fórmula y al resolverla nos va a dar 3.3 ohms, la resistencia total de este circuito. Entonces, para hallar la intensidad de corriente del circuito, tenemos en cuenta la ley de Ohm, que nos va a decir que la intensidad de corriente es igual a voltaje sobre la resistencia total. En este caso, la fuente de voltaje son 9 voltios y la resistencia total es de 3.33 ohms. Al hacer esta división, vamos a obtener que la intensidad de corriente del circuito va a ser de 2.70 amperios. Por último, comparar los resultados de los literales 2 y 3. En este caso, en comparación con el laboratorio, que es algo más preciso, el resultado que nos dan los literales 2 y 3 son los que esperábamos, ya que el circuito en serie, la corriente es la misma sobre toda la malla, solamente que las resistencias obstruyen el flujo de electrones. Sin embargo, para el circuito en paralelo, las resistencias afectan solo la malla porque la corriente tiene que dividirse. Entonces, esto hace que los cálculos tengan que hacerse eso por la malla, pero al sumarse cada resultado de esto nos dé una corriente total. Eso sería todo. Muchísimas gracias.